A todos, muchas gracias por su compañía. Hoy vamos a hablar de un tema de sumo interés, de gran utilidad. Un tema que implica diferentes modificaciones. El día de hoy vamos a hablar de cómo a través de la medicina natural podemos lograr el control del dolor crónico. Cómo mediante herramientas naturales podemos lograr el control efectivo de estos dolores que se establecen en el tiempo a través de la medicina natural, a través de modificaciones en nuestro estilo de vida, podremos lograr el control efectivo de este tipo de dolores. Y vamos a responder a lo largo de esta charla, de este conversatorio, diferentes preguntas. ¿Qué es el dolor crónico? ¿Por qué se produce? ¿Qué factores favorecen o empeoran su aparición? ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo cuando padecemos un dolor de este tipo? Finalmente, ¿cómo a través de diferentes estrategias que modifiquen nuestro estilo de vida podremos llegar a su control? Es decir, al final vamos a aprender cómo de una forma natural podemos impactar directamente sobre este proceso necesario para mejorar nuestra calidad de vida, para disminuir la intensidad del dolor. Entendiendo que el dolor crónico es un proceso complejo y debemos en principio entender que el dolor es una experiencia personal y única. Cada persona vive, siente e interpreta el dolor de una forma particular. Por supuesto que el dolor es desagradable, no placentero, y genera alarmas en todas las personas, hasta el punto que en algunos casos puede afectar la vida cotidiana que llevamos. Evidentemente nadie está dispuesto ni está adaptado para vivir una vida con dolor y modifica nuestras conductas, nuestras actividades, nuestras acciones. Y el dolor crónico en particular se establece en un tiempo de más de 6 meses. 6 meses con dolor continuo, constante en el tiempo. Por supuesto que van a modificar la forma en la cual vivimos. Es evidente que eso va a pasar. Y el dolor en el tiempo tiene unas características diferentes. En la mayoría de los casos, por fortuna, estamos hablando de un dolor que con el paso del primer mes hasta el segundo disminuye en su intensidad de una manera importante y significativa. Pero cuando después de los 2 meses, al contrario, el dolor se establece en intensidad, en frecuencia, y pasan 3 meses, 4, 5, 6 y muchos más, y se sigue persistiendo, se sigue sintiendo, hablamos del dolor crónico. Este dolor crónico se establece en el tiempo por más de 6 meses y mucho más allá, casi que para toda la vida. Es un dolor que va a modificar entonces la vida de quien lo padece. Y se va a modificar de una forma extremadamente importante. El dolor crónico entonces es aquel dolor que se establece en el tiempo. Desde los 3 meses podremos saber entonces ya que se está presentando, porque los dolores agudos casi que no llegan nunca jamás a ese nivel de evolución. El dolor crónico sí, y va a estar presente de forma fluctuante en el tiempo en términos de su intensidad. Y tiene características distintas. Podemos sentir una sensación de quemón, de quemazón, o de corriente, o un dolor lancinante como pullas que aparecen en nuestro cuerpo, o como un peso que sentimos, o como una presión en alguna parte del cuerpo. Y las intensidades también son diferentes, porque las intensidades varían de acuerdo a la persona que lo está sufriendo. Ya dijimos que el dolor es una experiencia personal, particular, de acuerdo también al contexto de vida que tengamos. Y también tiene diferentes fuentes. Puede ser un dolor de tipo físico, por alguna lesión clara, evidente, existente en nuestro cuerpo, pero también podría ser un dolor de origen emocional o mixto de lo físico y de lo emocional.
porque el corazón, el cerebro duelen también. Van a generar dolores diferentes en nuestro cuerpo. Los procesos de duelo por las pérdidas de unas personas pueden generar dolor de tipo físico. El estrés en el trabajo, el estrés familiar, el estrés financiero, todos de alguna manera van a terminar por impactar de forma importante esto que sentimos como dolor, porque el dolor es multifactorial. Y hay diferentes dimensiones del dolor. La sensorial, cuando vamos caminando y nos pegamos contra algo, eso genera dolor. Pero además de eso, tiene también una dimensión afectiva. Nuestras emociones pueden hacer que se modifique la forma en la cual percibimos y sentimos el dolor. Y también está una dimensión más allá, que es la cognitiva y es cómo a través, como individuos y como miembros de un colectivo, hemos aprendido a percibir el dolor. Es claro que la forma en la cual interpretamos el dolor como seres sociales, miembros de una familia, miembros de una comunidad, va a hacer que eventualmente sintamos en mayor o en menor medida la intensidad del dolor. Y en esta primera dimensión, la dimensión de nuestros sentidos, tiene componentes anatómicos. Nos hemos desarrollado, hemos evolucionado en el tiempo para percibir estas señales de alarma derivadas de distintas fuentes, unas periféricas, hablamos de nuestras extremidades, del tronco del cuerpo, del abdomen, pero también central, donde se integra toda esa información con los factores emocionales, con los factores sociales, culturales. Se puede generar memoria del dolor, ya hablaremos un poco más adelante de este tema. Y nos vamos sensibilizando al dolor en la medida en la cual lo padecemos de una forma más constante. Entre más constante está el estímulo del dolor, es más probable que nos sensibilicemos y generemos memoria del dolor. Y la inflamación de los tejidos también, claro que produce afectaciones en términos de la sensibilización al dolor, de la generación de memoria y de la cronificación, es decir, del establecimiento del dolor en el tiempo. Al final, en la mayoría de los casos, existen condiciones que no. Responden todas estas señales al daño de tejidos. Puede ser un daño de tejido que en efecto exista ya o un daño de tejido potencial. En estos daños de tejidos potenciales, es decir, no existe, pero se crea la señal de la misma, estamos hablando de enfermedades o de patologías como la fibromialgia. No identificamos ninguna alteración anatómica claramente identificable, pero por supuesto que se produce un efecto significativo en el funcionamiento de nuestro organismo. Y tenemos la dimensión afectiva del dolor, teniendo en cuenta que nuestras emociones siempre van a modificar la experiencia del dolor, subjetiva por supuesto, contextual de cómo estamos en ese momento. Y por eso las personas que tienen depresión o ansiedad tienen más riesgo de desarrollar dolor crónico. O las personas que manejan altos niveles de estrés. O incluso porque estadios o momentos de tristeza o de ansiedad, así sean de corto plazo, van a producir sensaciones de dolor significativas y que a veces las sentimos en algunas partes del cuerpo y que también van a modular el dolor previamente existente. Por ejemplo, preocupaciones, van a producir dolores de cabeza. La tristeza, afectaciones, dolores a nivel de los pulmones, de la caja torácica. El estrés, molestias del corazón. ¿Cuántos infartos no se producen como consecuencia de momentos agudos de estrés muy intensos? Enojos, iras en el hígado, la parte derecha de nuestro abdomen. Las angustias en el estómago. El miedo en lo que llamamos habitualmente me está doliendo el riñón. Evidentemente el riñón no duele,
pero lo sentimos como si estuviera ahí. La frustración a nivel del páncreas en la parte superior de nuestro abdomen. Las emociones van a modificar la forma en la cual percibimos o sentimos el dolor. Estrés en la cabeza, sobrecargas emocionales en nuestros hombros, la columna cervical, falta de flexibilidad en los codos, miedo a cambios en nuestras caderas. Si estamos aislados en nuestras manos, van a molestar de una manera muy importante. Adormecimiento en las manos, dificultad para su movimiento. Si sentimos un gran tamaño en nuestras personas en el contexto particular y eso genera un problema emocional, van a doler entonces las rodillas. La falta de placer en nuestros tobillos. Y si lo vemos a nivel de la columna, la culpa en los niveles más superiores de nuestra espalda. Luego viene la rabia. A nivel dorsal, en la mitad de la espalda, el miedo. Un poquito más abajo, la inseguridad. Y finalmente, la sensación de insatisfacción con respecto a nuestra supervivencia y las necesidades básicas en la parte baja de la espalda, en lo que llamamos las caderas, en la columna lumbar. Y por eso ese tipo de dolores debe abordarse de una forma integral siempre, porque puede que estén relacionados con nuestras emociones. Y por supuesto también tenemos la dimensión cognitiva, que se basa no solamente en nuestro entendimiento como individuos, sino también como individuos parte de una sociedad, de una gran cantidad de personas, todas actuando en su vida particular con un nivel de creencias de prácticas particulares. Y de acuerdo al entorno en el que estemos, pudiéramos eventualmente interpretar el dolor como algo bueno, como algo que hace parte de un proceso de superación particular, personal e incluso colectiva. O podría ser algo malo, pensando entonces en esos casos que el dolor es parte de un castigo de algo, resultado de conductas que han sido negativas. O pudiéramos tener también un pensamiento neutral. No importa lo que yo haga, siempre va a doler. Al final, debemos entender que todos somos seres humanos, pensantes, parte de una sociedad que va a modificar la forma en la cual nos entendemos como un todo, como un colectivo. Y desde un punto de vista positivista, que el dolor podría llevarnos y motivarnos a mejorar como seres humanos. Y el dolor crónico produce muchos impactos en todas las personas que lo padecen. Disminuye la calidad de vida, reduce la capacidad funcional. Evidentemente, con un dolor establecido en el tiempo, no podremos realizar las actividades cotidianas de manera convencional, o sea, afectarlas de una manera importante. Existen también alteraciones sobre la capacidad mental. No vamos a memorizar de la misma forma, no vamos a interpretar la información del mundo de una manera adecuada. Se va a alterar entonces nuestro funcionamiento como personas de manera importante. Recordemos que el dolor crónico es mayor entre mayor edad también tengamos a su vez. A los 60 años, más o menos 4.5 personas de cada 10, es decir, 45 de cada 100, van a tener algún tipo de dolor permanente que se ha establecido por más de 6 meses. Y después de los 85 años, estamos hablando de 8 de cada 10, es decir, 80 de cada 100. Es un problema muy frecuente en la población. Y existen diferentes enfermedades y condiciones que van a explicar la aparición de este dolor crónico. La migraña, especialmente hablamos de las migrañas con episodios relativamente frecuentes, los dolores de cabeza, el cáncer, la artrosis, la artritis reumatoide o todas las enfermedades autoinmunes en general. Son causas frecuentes de dolor crónico en las personas que la padecen. La fibromialgia, la neuropatía, los daños, las destrucciones de los nervios periféricos en nuestro cuerpo, todas las enfermedades degenerativas y lo que conocemos como síndromes miofaciales, los cuales las causas no están totalmente definidas, pero sí que producen dolor incapacitante
y sostenido en el cuerpo. Finalmente, el dolor crónico es el resultado de una gran cantidad y variedad de enfermedades y condiciones que nos van a afectar de una manera muy importante y se van a producir modificaciones importantes, significativas en varios procesos corporales. Se destruyen los tejidos y estos tejidos se inflaman de forma crónica. Nuevamente, más de 6 meses sostenidos de inflamación. Y el cuerpo responde intentando remodelar estos tejidos y ellos se oxidan y se potencia la señal del dolor. Finalmente, en muchos casos, vamos a terminar por producir la memoria del dolor. Es decir, nuestro cuerpo va a aprender a sentir dolor. Se destruyen los tejidos. Caso de la artrosis, por ejemplo, artrosis severas en las cuales el cartílago se ha perdido de una forma absolutamente significativa, bien sea aguda o crónica, de acuerdo a la causa. Puede que en un accidente severo hayamos perdido este cartílago. O puede que tengamos otros casos en los cuales el daño es potencial, es decir, no ha habido daño, pero por algún estímulo de nuestro cuerpo, la información se ha interpretado como un daño potencial al organismo. Y vamos perdiendo de forma progresiva la capacidad funcional de movimiento, la capacidad de hacer actividades o incluso la evidencia objetiva de un daño evidente en nuestro organismo. En la artrosis, evidentemente, cuando está supremamente avanzada, tendremos una destrucción significativa de las articulaciones afectadas. Activa el dolor. En las enfermedades degenerativas, entonces, tendremos más destrucción de tejidos y como consecuencia, en los casos de dolores crónicos, tendremos la activación permanente de esta señal del dolor. Va a estar siempre presente, incluso si se ha logrado solucionar desde el tejido periférico esta destrucción del tejido. Vamos a tener entonces una señal del dolor activamente produciendo más dolor en nuestro cuerpo. Y eso va a facilitar procesos complejos como la inflamación crónica, que se sostiene en el tiempo, que al principio es una señal activada para reparar nuestros tejidos lesionados. Es la respuesta natural de nuestro cuerpo a la agresión, pero cuando se vuelve crónica, no está bien regulada, va a producir acciones a nivel periférico y en la torre de control, es decir, en nuestro cerebro, y acompaña en general a todas las enfermedades crónicas y degenerativas. Y se puede potenciar incluso por condiciones preexistentes, como la obesidad, la hipertensión, enfermedades autoinmunes, enfermedades del sistema nervioso central, el estrés, todas condiciones que van a llevar finalmente nuestro cuerpo a una señal de alarma general. ¿Y nuestro cuerpo cómo va a responder? Con inflamación crónica. Si nuestro cuerpo siente que estamos severamente enfermos o lesionados, va a responder mediante la producción de inflamación crónica que incrementa el riesgo de una gran cantidad de enfermedades. Y esta inflamación crónica busca remodelar los tejidos. Este fenómeno de reparación del daño, incluso si este no se ha producido, caso particular de la fibromialgia. En condiciones óptimas, este proceso logra la reparación total del tejido, como cuando estamos cocinando y nos lesionamos la piel con un cuchillo. Hay inflamación y hay un proceso de remodelación tisular que va a reparar este tejido que se encuentra dañado, pero en las condiciones inadecuadas. Y lo que importa en este momento para el dolor crónico, vamos a tener un reemplazo del tejido dañado por tejido no funcional. Y hay un estímulo adicional a seguir intentando reparar lo que no se ha podido reparar y una pérdida progresiva del tejido funcional. Vamos a perderlo de manera progresiva. Por eso es que en la artrosis, entre más tiempo pasa, vamos a tener también entonces mayor cantidad de tejido no funcional. Lo vamos a perder. Vamos a perder el tejido que servía y lo vamos a reemplazar por una cicatriz que no funciona. Y esto se va a ver
de forma evidente y significativa en la pérdida de nuestra capacidad funcional. Y entre mayor desgaste tengamos, entre mayor degeneración se acumule, menor será nuestra capacidad funcional. Y el tejido afectado se va a oxidar, que la oxidación, recordemos, es un proceso constante en el tiempo. Se incrementa con la inflamación, con los procesos de remodelación, pero a su vez la oxidación favorece más inflamación y más remodelación. En condiciones normales, nuestro cuerpo es capaz de controlar estos fenómenos oxidativos. Evita que produzcan más efectos secundarios en nuestro cuerpo. Pero cuando hemos perdido la capacidad de regulación o cuando este fenómeno es lo suficientemente importante para conducir a envejecimiento prematuro y a la muerte de las células en nuestro cuerpo. Y finalmente, estas señales todas de destrucción de los tejidos, de inflamación, de remodelación, de oxidación, van a ser un estímulo constante de dolor hacia la torre de control, hacia nuestro cerebro, al sistema nervioso central. Y el entorno en el cual estamos puede que también modifique la forma en la cual la entendemos, la interpretamos todo este tipo de información. Se va a potenciar entonces al final esta señal como un estímulo constante de dolor, como un estímulo permanente de algo que está dañado y que va a generar esta sensación desagradable en nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo al final va a aprender a doler, la memoria del dolor. Este momento en el cual nuestro cerebro aprende que debe doler de forma constante. Generalmente el proceso inicia a los 6 meses. Empeora con el tiempo. Entre más tiempo tengamos de dolor, mayor será la intensidad de la señal. E incluso puede llegar el cuerpo a doler sin tener una lesión activa. Finalmente, vamos a aprender en nuestro cuerpo a que duela. Y desaprender es un proceso muy difícil. Se puede lograr, pero es muy complejo. Existen varios factores de riesgo descritos para la presentación del dolor crónico. El desconocimiento de la enfermedad o la condición que padecemos. Y por eso hacemos este tipo de intervenciones disponibles para todos. Entre más conozcamos de nuestra enfermedad, mayores herramientas tendremos entonces también para evitar la cronificación del dolor. Personas de más de 45 años, algunas condiciones genéticas que favorecen que la persona produzca este tipo de dolores crónicos en el tiempo. La necesidad de cirugías de gran impacto, hablamos de cirugías de tipo reemplazo articular, cirugías por fracturas mayores en nuestro cuerpo, una perspectiva negativa de la vida, la vista de la vida como una catástrofe que ocurre de manera constante, o un entorno de todos nosotros negativo, un entorno que siempre va a generar una visión catastrófica de la vida y lo potencian los amigos, lo potencian los familiares. O una mayor destrucción de los tejidos y evidentemente entre mayor sea el nivel de avance de una enfermedad crónica, tendremos también entonces una mayor intensidad del dolor. O también que hayamos sido sometidos a tratamientos que manejan de forma inadecuada el dolor. Si tenemos un dolor agudo que se ha establecido un poquito más en el tiempo, estamos hablando de una ventana de tiempo entre los 3 y los 6 meses. Si no logramos el manejo adecuado del dolor, tendremos también una mayor probabilidad de desarrollar dolor crónico. Y existen distintos tipos de dolor. Por ejemplo, el dolor musculoesquelético, derivado, como su palabra lo indica, de huesos, músculos, articulaciones y tendones. Y tiene como característica general que es fácilmente localizable y definible desde el punto de vista anatómico. Me duele una rodilla, me duele una articulación de los dedos de la mano, me duele algún segmento de la columna. Y podemos tener uno o varios sitios comprometidos a la vez. Y si lo miramos de acuerdo a la evolución del dolor, al principio mejora con la actividad. Y al principio hablamos
al principio de la degeneración de estos tejidos. Pero cuando está muy avanzado, va a empeorar como resultado de la actividad. Entonces depende también del nivel de evolución que tengamos de desgaste de las estructuras musculoesqueléticas. Y en la mayoría de los casos suele ser mayor en la noche, como resultado de toda la actividad continua que hemos tenido durante el día. Empeora en la noche. Y su nivel crítico, es decir, el nivel que debería generarnos una preocupación significativa es cuando este dolor derivado de un desgaste de una estructura musculoesquelética impida el sueño. Si tenemos artrosis de rodilla y este dolor impide que durmamos, es posible que debamos escalar a un tratamiento superior como la cirugía de reemplazo articular, porque ese es el nivel tan intenso que impide que cumplamos una función vital como la del sueño. También tenemos dolores inflamatorios crónicos. El reposo en general empeora, por eso mejora con la actividad. Y las personas que tienen dolores crónicos inflamatorios suelen reportar mejorías con el movimiento después de despertar. Estaba muy mal al momento inmediato de terminar el sueño y van mejorando con la realización de las actividades de la vida cotidiana. Y por eso mismo también es mayor en la mañana. Y se acompaña de una sensación de rigidez importante y con un tamaño evidentemente mayor en diferentes estructuras, especialmente las inflamadas. La artritis reumatoide tendremos entonces articulaciones de los dedos de las manos muy grandes, o si es un problema de codo, el codo muy inflamado, o en la rodilla, una rodilla aumentada de tamaño. Pero el dolor inflamatorio mejora como consecuencia de la actividad porque hay un mayor proceso de circulación sanguínea y una reabsorción de los agentes inflamatorios acumulados como consecuencia de la inflamación. También podemos tener dolores crónicos viscerales, difusos. Estamos hablando de la cavidad abdominal en general con pobre localización, parece que duele todo. Puede acompañarse de náuseas y vómitos, de estreñimiento y generalmente episódico. Este dolor crónico es un dolor crónico que acompaña a personas, por ejemplo, que padecen condiciones de enfermedades como el colon irritable, de acuerdo a los alimentos, de acuerdo al medio ambiente en el cual estén. Es posible que tengan una mayor intensidad o menor intensidad y frecuencia de este dolor, pero se sostiene en el tiempo y de acuerdo a las condiciones que se presenten, vamos a tener entonces una mayor intensidad o menor intensidad del dolor. También está el dolor después de una cirugía. En general, estos dolores postquirúrgicos son agudos, menores a 15 días de evolución. En los peores casos, menores a 2 meses de evolución. Y el dolor postquirúrgico crónico se considera una complicación de la cirugía, resultado de la destrucción de fibras nerviosas durante el procedimiento quirúrgico. Y como se han dañado las fibras nerviosas, es un dolor generalmente de difícil tratamiento, localizado en el sitio de la intervención, pero de difícil manejo, porque se han dañado los cables que conducen la información del dolor hacia la torre de control. Y eso va a generar una señal de difícil manejo, que es el dolor neuropático, que se describe como un dolor de tipo quemazón, quema la piel, o como corriente, como si uno estuviera electrocutándose en ese sitio. O se adormece la piel, como en el caso del síndrome del túnel del carpo. Y hay una hipersensibilidad al frío o al calor. Y se produce en el territorio del nervio afectado. Estos dolores neuropáticos son los dolores de más difícil manejo. Son dolores de difícil control porque precisamente las estructuras que envían la señal a la torre de control son las estructuras que están alteradas. Son dolores de una gran intensidad y de difícil manejo. Es complejo.
Y vamos a ver ahora finalmente los pasos, las recomendaciones para el control y la curación del dolor crónico. Ya ustedes podrán haberse dado cuenta que lograr la curación del dolor crónico dependerá del diagnóstico final que tengamos y de acuerdo a la condición de la enfermedad. Podrá ser posible, ¿no? No siempre es tan fácil. En la mayoría de los casos hablaremos de control teniendo en cuenta que no todas las condiciones clínicas son susceptibles de curación. El desgaste de una articulación afectada o de una estructura nerviosa afectada no siempre será posible. Cuando no es posible regenerar el tejido, hablaremos entonces de control del dolor, porque inevitablemente habrán momentos en los cuales sintamos algún episodio del dolor. Pero claro que sí, buscamos mejorar de forma importante la calidad de vida. Y este será un proceso continuo de control de la inflamación, de buscar evitar el daño continuo en el tejido, de controlar el proceso oxidativo en el cuerpo, de regular la degeneración de los tejidos y de modular la producción del dolor. Algunos alimentos que reducen la intensidad del dolor: los frutos rojos, las frutas amarillas, los frutos secos sin aditivos, el chocolate sin aditivos, aceites vegetales como el aceite de oliva y de coco, el ají, la cúrcuma y el jengibre. Alimentos que si padecemos de algún tipo de dolor crónico debemos consumir de forma constante en el tiempo, a permitir reducir la intensidad del dolor. Y otros que al contrario van a incrementar la intensidad del dolor. Por lo tanto, debemos reducir su consumo si ya lo estamos padeciendo. Alimentos fritos, bebidas gaseosas, el uso del azúcar refinada, productos de panadería convencional, alimentos enlatados, los productos alimentos de paquetes. Entre menos los consumamos, mejor. No es un no imposible, pero entre menos consumamos este tipo de alimentos, tendremos mejores resultados en términos del cuidado de la salud y en términos del control de los dolores crónicos. Factores medioambientales, claro que también nos van a producir un incremento relativo de la intensidad del dolor crónico. El clima frío siempre va a empeorar. ¿Qué podemos hacer? Buscar un buen abrigo en el contexto del clima en el que estemos. Si vivimos en una ciudad fría, debemos entonces buscar abrigo a ese clima frío. Eso va a reducir un poco la intensidad de este dolor. El exceso de ruido medioambiental va a empeorar la intensidad del dolor. Busquemos entonces espacios en los cuales podamos estar un poco más tranquilos. La contaminación medioambiental también. Si vivimos en ciudades grandes como Bogotá, deberemos entonces usar tapabocas, en este caso de alta eficiencia, para reducir el consumo de contaminantes medioambientales, materiales particulares que van a ingresar a nuestro cuerpo como parte de la respiración. Porque al final, estos factores medioambientales van a terminar por incrementar la inflamación sistémica en nuestro cuerpo. Y también hay que lograr el control de nuestras emociones. Algunas teorías psicológicas han mostrado que existen al menos 9 tipos de personalidades, los eneatipos. Podemos buscar pruebas en internet que nos permitan saber conocernos de una manera relativamente objetiva en qué tipo de personalidad estamos. Y el control de nuestras emociones va a modificarse de acuerdo a nuestro tipo de personalidad. No todo funciona igual. Y por eso mismo también algunas personas dicen: a mí me funciona muy bien meditar o rezar u orar o escuchar música o caminar. De acuerdo al tipo de personalidad que tengamos, podremos tener una mejor estrategia de control emocional.
Y siempre, para el control emocional, debemos tener una red de apoyo fuerte que acompañe estos procesos de manejo emocional. Y para la familia, los amigos, los que hacemos parte de la red de apoyo de muchas personas, recordar siempre que la intensidad del dolor es subjetiva y su frecuencia. Y no comparar con alguien que eventualmente conozcamos y que viva de pronto relativamente mejor su proceso de dolor, porque no vamos a recriminar a nadie y al contrario, debemos llevar nuestro nivel de empatía al 100% para facilitar los procesos de descubrimiento personal, de entendimiento de los procesos naturales que cada persona debe llevar. Seamos nosotros como familia y amigos facilitadores del proceso de curación del dolor de cada persona. Y no al contrario, aquellos que dificultemos este proceso. Varias terapias naturales facilitan, ayudan, contribuyen de manera importante al proceso de control de estos dolores crónicos. La apiterapia, por ejemplo, mediante la inyección del veneno de la abeja, reduce la frecuencia e intensidad del dolor y regula el proceso inflamatorio crónico, pero también modula la memoria del dolor y activa los sistemas naturales que tenemos todos para la disminución del dolor. La osteopatía mejora la movilidad, regula la inflamación, controla los vicios posturales ergonómicos que todos vamos cogiendo en el tiempo y que van a afectar la movilidad, y activa también los sistemas de reducción del dolor. Y la terapia neural, que también podemos utilizar en estos casos, reduce la intensidad del dolor y modula la memoria del dolor. Es decir, probablemente en los dolores crónicos necesitemos de terapias naturales dirigidas al control del dolor. Hay que desintoxicar nuestro cuerpo con el consumo del carbón activado, probióticos como Naturflora y el consumo del Mixagogo. Vamos a lograr a través del consumo de estos productos la reducción significativa de los efectos negativos que se producen como consecuencia de las toxinas que se acumulan en nuestro cuerpo. Para reducir el dolor, la Vicina, el Flexamidol, Allividol y Quincannabis. Dos productos tópicos, dos productos de tomar que van a reducir de manera importante la intensidad del dolor. También hay que controlar de forma natural la inflamación crónica. Gotas de veneno de abejas, de pan de abejas, a reducir de forma importante este proceso de inflamación crónica, y el shot inmune también, que nos va a ayudar a reducirlo. O sea, a regular entonces de forma importante proceso inflamatorio crónico en nuestro organismo. Y hay que controlar también el proceso oxidativo en el cuerpo. Propiloxi y Benfer, dos productos naturales que van a permitir controlar estos fenómenos oxidativos. Y hay también que mitigar el daño de tejidos constante en el tiempo. Hay que evitar el avance degenerativo de las enfermedades, especialmente importante las enfermedades crónicas y degenerativas. Con la Vicina, con el ginseng con jalea real, podremos disminuir estos efectos negativos. Y también a través del consumo de productos orales podremos modular la formación de la memoria del dolor. La Vicina y el ginseng con jalea real son dos productos muy útiles para disminuir la formación de memoria del dolor y contribuir a que el cuerpo reaprenda, que vuelva a entender cómo se produce el dolor en el cuerpo. Un resumen de los productos presentados en esta charla. Recuerden que siempre utilizamos la medicina natural para mejorar la salud. Nuestro WhatsApp 321-951-9733. En Facebook, IMAN, Instituto Internacional de Medicina Alternativa y Natural. En Instagram, IMAN, _col. Y en YouTube, para que vean todas estas charlas
La de hoy, las siguientes, medicina alternativa y natural. Y, la invitación final, modifica tu estilo de vida, porque con esta modificación podremos mejorar el estado de salud. Gracias a todos por su compañía.